libro de Salmos, capítulo 66. En el versículo 18, cuando el pueblo del Señor lo tenga, me responde con un fuerte amén. Libro de Salmos, capítulo 66, en el versículo 18. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu, y dice así su palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Gloria a Dios. Vamos a orarle a nuestro Rey para poner este mensaje en las manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, te honramos, glorificamos tu nombre, Señor. Solamente usted es digno de ser alabado y de ser exaltado, Dios mío. Tu palabra va a ser dada, Señor, que sea usted, mi Dios, hablando a mi vida aún más, Señor, y que sea usted hablando a la vida de su pueblo, Señor, porque conscientes somos, Padre, que necesitados de ti lo somos, Dios mío. Que sea tu palabra, Dios de la gloria, haciendo esa obra maravillosa en cada vida, en cada corazón, Señor amado. Que sea usted preparando los corazones, preparando las vidas, Dios mío, y que sea tu presencia saturando este lugar con tu presencia, Dios mío. Limpia cada día este lugar, Señor amado, y que no haya estorbo alguno de que tu palabra sea dada, Rey eterno. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la que nos exhorta, la que nos consuela, la que nos edifica, Padre eterno. Que sea usted pasando un carbón encendido en mis labios y que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea tu misma voz, Rey eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, maravilloso y bello Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén y amén. Usted siga elevando fuerte, fuerte, fuerte palmas para nuestro Dios. A su nombre. Aleluya. Bien, mis hermanos, dimos lectura en el libro de Salmos, capítulo 66, en el versículo 18, la palabra de Dios, dimos lectura. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Vemos, mis amados hermanos, en la palabra de nuestro Dios que el salmista David empieza a decir unas palabras. Vemos que el salmista David en ese momento no se encontraba con pecado alguno. Todos sabemos que el salmista David falló delante de la presencia de Dios, cometió un pecado, pero en ese momento no se encontraba y no se hallaba pecado en él. Entonces dice la palabra de Dios que si en mi corazón hubiera habido iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué significa iniquidad? Iniquidad significa maldad, perversidad, injusticia o rebeldía contra Dios. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que de la cual no permite que mi oración sea escuchada delante de Dios, y lo dice su palabra, es porque muchas veces hay iniquidad en nuestras vidas. Afortunadamente, el salmista David sí se encontraba en ese momento con un corazón recto delante de la presencia de Dios. Entonces dice el salmista David, es que en mi corazón no había maldad, en mi corazón no había perversidad, no había engaño, no había ninguna de esas cosas malas que de la cual cuando él buscaba a Dios, cuando le pedía algo al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces él sí le respondió.
Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. Vámonos al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo capítulo 119, ¿qué nos dice su palabra? En el Salmo 119, versículo 133, dice la palabra de Dios, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Proverbios capítulo 4, versículo 24 también nos habla el Señor con respecto cuando hay iniquidad en nuestras vidas. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 24. ¿Qué nos dice el Señor? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Lastimosamente, mis amados hermanos, cuando hay maldad, cuando hay cosas desagradables delante de la presencia de Dios, es lo que muchas veces nosotros soltamos de la boca. Es lo que muchas veces nosotros decimos, hablamos. Pero mi hermano, qué bueno por el salmista David que se encontraba en ese momento íntegro delante de la presencia de Dios. Por eso le dice, es que yo no tenía iniquidad. Yo me encontraba en ese momento solamente agradando a Dios. Por eso que mi hermano, muchas veces cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, en ruego, en súplica, y muchas veces estamos insistimos a Dios por algo, pero a veces Él no nos responde, a veces Él está en silencio. Pero una de las cosas, mi hermano, y dice la palabra de Dios, que si hay iniquidad en mi vida, si hay maldad, hay perversidad, si hay algo que no es agradable delante de la presencia de Dios, déjeme decirle que Él no nos va a escuchar. Déjeme decirle que Él no nos va a prestar atención. Claro que la palabra de Dios dice que hay que orar sin cesar. Claro que la palabra de Dios dice que cuando nos humillamos a Dios, Él está pendiente de nosotros. Pero uno de los puntos importantes que de la cual Dios no nos escucha y muchas veces nuestras oraciones son desagradables delante de la presencia de Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos orando a Dios, a veces esas oraciones no suben delante de la presencia de nuestro Rey. Es porque muchas veces nosotros tenemos que autoexaminarnos cómo estamos delante de la presencia de Dios. Entonces dice el salmista David, si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si mi corazón hubiera estado contaminado, si mi corazón estuviera corrompido, el Señor no me habría escuchado. Punto número 1, cuando hay iniquidad, maldad, perversidad, injusticia o rebeldía contra Dios, lastimosamente Él no nos va a escuchar. Punto número 2, que Dios muchas veces no nos escucha y no nos concede lo que le pedimos. ¿Sabe cuál es? La incredulidad. La palabra de Dios dice que si usted le pide algo a Dios, pídale con fe, creyendo que Él lo va a hacer. Pero lastimosamente nosotros le estamos también pidiendo a Dios, le decimos, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, usted me prometió esto, y estamos que le oramos, estamos que le insistimos a Dios, pero al fondo de nuestro corazón hay duda. Muy al fondo de nuestro corazón hay incredulidad. No le creemos
Dios. Entonces, mis hermanos, si hay incredulidad en nuestras vidas, si hay esa falta de fe, es que muchas veces nosotros no le tenemos fe para cuando nosotros pedimos algo. Muchas veces nosotros no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos naturales no ven más allá de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios nos ha dicho. Entonces hay muchas veces incredulidad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tal vez usted me diga, es que yo le he estado orando a Dios, pero gracias a Él yo tengo mi corazón sano. Gracias a Él yo tengo mi corazón limpio. Gracias a Él yo me pongo a cuenta, estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. Y tal vez diga, no, es que en mi corazón no hay nada alguna, gracias a Dios. Porque me he guardado, porque estoy siguiendo peleando la buena batalla de la fe. Pero muchas veces puede que no haya de pronto esa iniquidad en nuestras vidas, pero hay incredulidad que no le creemos a Dios. Hay esa incredulidad que muchas veces no le creemos cuando Él nos dice algo. Incredulidad, duda, falta de fe y creencia en Dios. ¿Qué nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 6? Vámonos al libro de Santiago. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Pero pida con fe, no dudando nada. Es que si usted le está pidiendo algo a Dios y usted duda, nunca va a poder recibir nada. Si usted le pide a Dios algo y usted también está dudando, usted no va a recibir nada. Yo no voy a recibir nada de Él. Más bien tengo que decirle, Señor, aumenta mi fe. Es que mis hermanos, nosotros, ¿quién no ha dudado? ¿Quién de pronto no ha tenido esa duda? Porque somos humanos, pero ahí también estamos. Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame a creer más en ti. Porque cuando pasa algo, nosotros dejamos de creer en Él. Cuando estamos pasando algo duro, nosotros dejamos de creer en Él. Pero es ahí también donde mi fe es probada delante de Dios. Es ahí donde nosotros somos probados a ver si verdaderamente le creemos. A ver si verdaderamente nosotros le confiamos a Él. ¿No ves que vemos nosotros un momento duro y un momento difícil? Y ahí es donde muchas veces Dios nos prueba. Y dejamos de creerle al Señor. Y dejamos de confiarle a Él. Entonces yo me acerco a Dios creyendo que Él lo va a hacer. Den alabanzas a nuestro Dios. Den fuertes palmas a nuestro Rey. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, nos dice su palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, dice la palabra de Dios, es que por eso le digo, todos vamos a llegar a tener esa duda. Por eso dice, si puedes creerle a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, si usted puede. Muchas veces no todos le creemos a Dios, pero al que le cree, todo le es posible. Al que le cree, mi hermano, usted lo que le está pidiendo en la intimidad, créame que Dios se lo va a conceder. Dios se lo va a conceder, pero es necesario creerle y quitar toda duda y quitar toda falta de fe. Tenemos que aprender a confiar más en el Maestro. Entonces Marcos dice, qué hermoso es este texto. Marcos dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque muchas veces nosotros dudamos y Dios nos trae su palabra. En Marcos capítulo 24,
dice su palabra. Cuando exclamó el muchacho, cuando los discípulos no pudieron liberar a aquel endemoniado. Y ahí se encontraba el Padre, se acercó a Jesucristo para que le expulsaran aquel demonio, porque no pudieron los discípulos. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo a aquel padre? ¿Puedes creer que Dios puede libertar a tu hijo de aquel demonio? Jesucristo le dice, ¿puedes creerle al Señor que Él lo puede hacer? ¿Y qué le responde el Padre? El padre de aquel joven le responde y le dice, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame a no tener incredulidad. Ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a creerte que usted es el que lo puede hacer. La palabra de Dios nos dice también en Mateo, capítulo 7, en el versículo 7 y 8. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 7, en el 7 y el 8. ¿Qué nos dice su palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y al que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara cuando no hay incredulidad en mi corazón. La palabra de Dios es clara porque nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que busca, halla. Entonces yo me acerco con esa confianza que puedo decirle, Señor, me acerco creyendo en ti que usted lo va a hacer. Pero tampoco no nos olvidemos de algo que muchas veces le estamos pidiendo a Dios para nuestros deseos. Que muchas veces le estamos pidiendo a Dios a veces cosas innecesarias. A veces le estamos pidiendo a Dios cosas que de las cuales mejor Dios tal vez nos diga, pero pídeme algo que sea importante para tu vida, para tu familia. Pero a veces estamos, Señor, yo ya tengo una casa, quiero dos más. O Señor, es que ya tengo un carro, ya bendíceme con dos más. Señor, dame esto y dame lo otro. Y a veces nos enfrascamos en solamente pedirle tantas cosas materiales. Pero ¿por qué no le pedimos, Señor, ayúdame a yo poder seguir predicando tu palabra? Para el que no sabe, ¿no? Señor, ayúdame para yo en tu obra empezar a ser útil delante de Dios. Pero a veces estamos pidiéndole cosas tan insignificantes, pidiéndole a Dios cosas que verdaderamente sean de beneficio aún para la viña del Señor. Que sea de beneficio y que uno pueda decir, esto sí es importante. O a veces también estamos pidiendo por nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros seguimos orándole a Dios? ¿Cuántos de nosotros seguimos clamándole a Dios? Seguimos insistiendo. Ahí como dice la palabra de Dios, orad sin cesar. Y ahí estamos, Señor, mi familia, tú me has mostrado que mi familia vendría a los pies de Cristo. Señor, tú me has mostrado que usted me levantaría, que voy a predicar a las naciones, pero muchas veces no hemos visto eso que se ha cumplido. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha prometido algo y ahí estamos orándole, ahí estamos? Y a veces Dios no nos contesta. Puede que sí, muchas veces Él está en silencio, pero también nosotros tenemos que examinarnos. Y si hay iniquidad, como lo dije en nuestros corazones, Él no nos va a escuchar. Y por más que nosotros estemos llorándole, por más que nosotros estemos ahí
Dios? ¿Por qué otra causa más? Él no nos escucha. Punto número 3. Por la falta de perdón. Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 5, una de las causas por las cuales Dios no nos escucha. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego ¿qué? Voy y presento mi ofrenda delante de él. Mis hermanos, si usted y yo tenemos algo en contra de nuestro hermano, es que allí nos acordamos que lastimamos a nuestro hermano. Es que ahí nos damos cuenta. Ahí también Dios nos hace ver, ofendiste a tu hermano, heriste a tu hermano en una palabra, hiciste daño, tuviste una mala intención. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda y mejor vamos y reconciliémonos primero con nuestro hermano para que así mi ofrenda, su ofrenda, sea grata de la presencia de nuestro Dios. Dele palmas a nuestro Rey. A su nombre. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos algo contra alguien, dejamos esa ofrenda. Ya sea un regalo financiero que le vamos a dar a Dios, ya sea un acto de oración o una oración, vamos y reconciliémonos primero. Entonces, cuando hay falta de perdón en nuestra vida, porque a veces hay que decirlo, a veces cuesta pedir perdón. A veces cuesta pedir perdón, pero ahí está Dios ayudándonos, haciéndonos ver, mira, y te pasó esto, lo otro, tu hermano te lastimó, tu familiar, tu parentela, alguien te hizo daño, ve primero y reconcíliate con aquella persona. Entonces ahí sí yo voy a presentar mi ofrenda delante de Dios y ahí va a ser grata delante de nuestro Rey. Lo bueno que nosotros somos de los que perdonamos. Amén o no amén. Alguien nos ofende, nos hace algo, pero díganme, somos, ¿verdad? De aquellos que cuando nos lastima y ahí estamos, Señor, nos perdonamos, nos acercamos a esa persona. Y a veces nosotros, a veces sin querer, a veces créanme que a veces pecamos, pero ahí también está Dios. Ahí también Él nos hace de ver, mira esto está mal, esto no está bien. Pero nosotros buscamos agradarle solamente a nuestro Dios. Y si vamos a presentar a Dios una ofrenda, ya sea un regalo financiero, como lo dije, ya sea un acto de adoración a nuestro Dios cuando nos acercamos a Él, adorarle, exaltarle, o cuando nos acercamos a Él en oración. Y ahí también, cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, Él no nos va a escuchar. Mateo capítulo 6, versículo 14 nos dice su palabra. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted y yo no perdonamos al hermano, lastimosamente Dios tampoco nos va a perdonar. Si usted y yo no perdonamos, no pedimos perdón, Dios tampoco nos va a perdonar. Si no perdonamos al hermano que lo vemos, si no perdonamos al familiar que nos ofende, ¿cómo Dios nos va a perdonar a nosotros? ¿Cómo Dios va a perdonarnos cuando nosotros le fallemos o hagamos algo delante de Dios? Él no nos va a perdonar tampoco. Y también
de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Estos son también otros de los motivos de los cuales a Dios no le agrada y muchas veces en nuestras oraciones hay estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nos dice su palabra: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? No tengan estorbo alguno. Puede que de pronto todos no estén casados, estén solos, pero aquel que tiene su esposa, aquel que tiene su hogar, dice la palabra de Dios que tenemos que tratarla como mujer frágil. Tenemos que aprender, el hombre tiene que aprender cómo también tratar a la mujer, porque dice la palabra de Dios que cuando hay cosas así, lastimosamente también aquella oración no es de grata delante de la presencia de Dios. Y no solamente con las mujeres, también tenemos que aprender a tratar, ya sea con la familia muchas veces, ya sea con mi parentela, con mis amigos del trabajo, ya sea con cualquier persona. Nosotros también tenemos que aprender a tratarlos para que así nuestra oración no tenga estorbo. Malaquías capítulo 2, versículo 13. Nos dice su palabra: y ahí está la respuesta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice su palabra, Malaquías capítulo 2, versículo 13. Y otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Bueno, le repito, así nos acerquemos a Dios al altar, a llorarle, a gemirle, y si yo estoy haciendo algo que no es correcto delante de Dios, lastimosamente Él no nos va a escuchar. Lastimosamente Él no nos va a oír. ¿Y qué nos dice en el capítulo 14, ahí mismo en el libro de Malaquías? Ahí está la respuesta de Primera de Pedro capítulo 3, 7. Mas diré, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Aquel que está casado sepa tratar a su esposa. Aquel que estamos casados, hasta yo también tengo que aprender a tratar a mi esposo. Que no hay estorbo alguno, dice la palabra de Dios, para no hallar estorbo. ¿Para qué? Para que esa oración sea eficaz, para que esa oración sea grata delante de la presencia de nuestro Dios. Que tal vez usted diga, sí, yo sí estoy por la misericordia de Dios guardando esa palabra. Está bien, mi hermano, qué bueno, siga guardando esta palabra. Siga guardando cada día esta bella palabra. Y el punto número 4, que muchas veces Dios no nos escucha. Cuando tenemos un corazón sucio, no lo escucha Dios. Y volvemos al libro de Salmos. Salmo capítulo 66, versículo
18. Volvemos al texto que iniciamos. Dice su palabra: si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, de que cuando hay pecados no confesados, la incredulidad, la falta de perdón, cuando pedimos a Dios para nuestro deleite, son muchas las cosas que encierran, que de la cual Dios no nos escucha cuando nos acercamos a Él. Hay muchas más de las causas, pero todo lo que encierra este texto es que nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón íntegro delante de la presencia de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted es consciente de que por la misericordia de Dios usted permanece en santidad y en obediencia, sígale pidiendo lo que usted le está diciendo al Señor. Si Él le ha prometido, créame que Él se lo va a cumplir. Tú ves que Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que Él se arrepienta. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él le dio una palabra a usted por encima de todo, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que aprender a confiar más. Tenemos que aprender a creerle al Señor. Tenemos que aprender a confiarle con nuestro Rey. Entonces el salmista David estaba más tranquilo, porque era consciente que su corazón, que su vida era íntegra delante de la presencia de Dios. Y como él no había en ese momento mancha alguna, su oración fue escuchada, porque dice en el 19, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y ahí le empieza a glorificar a Dios. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. No en la palabra de Dios que Dios le escuchó. No en la palabra de Dios que Él estuvo. Su oído estuvo inclinado. Su oído estuvo ahí con los fieles. Su oído está ahí cuando usted se acerca a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero. ¿No ves que dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Él no lo va a despreciar? Pero no nos acerquemos a Dios con orgullo, con altivez. Porque a veces estamos, Señor, pero es que esto yo no hago, Señor, lo de acá tampoco hago. Mejor es reconocer para con Dios y no ser hipócritas con Él. ¿No ves que Él conoce nuestro andar? Él conoce nuestro caminar, Él lo sabe todo. Nosotros no podemos esconder nada, porque Él sabe. Él lo conoce. Entonces, mis amados hermanos, si usted le está pidiendo algo a Dios, créale al Señor. Si usted lleva muchos años orándole a Dios, si usted lleva mucho tiempo pidiéndole y tal vez no ha visto nada, créale más a Dios. Pero no nos apresuremos tampoco, porque acuérdese que mejor es la perfecta voluntad de Dios. Mejor es la voluntad de Dios. No nos adelantemos. Si algo le estamos pidiendo a Dios, no nos vamos a adelantar a querer ayudar a Dios, porque la podemos embarrar. Entonces nosotros estamos tranquilos, esperando en Dios, no desesperándonos por nada, creyendo y confiando que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Dele palmadas fuertes a nuestro Dios. A su nombre. Nosotros nos acercamos a Dios y Él está dispuesto a escucharnos. No dudando,
pedirle a Dios que nos quite aquella duda, que esa duda no se enseñoree en nuestras vidas. Porque muchas veces en la duda no habita Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Maestro. Por sobre todo nosotros confiamos en Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Rey. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios.